que no encuentras tu lugar, buscas siempre esa línea del arte que he llevado a cabo siempre, pero no profesionalmente hasta hace unos años. Y sobre todo me apasionan las miradas. Por eso se me denomina como el pintor de las miradas al final. Tengo una frase aquí apuntada, que tienes en la bibliografía. No haces retratos, calas la esencia más íntima a través de las miradas, para mostrar lo más profundo de las personas, para mostrar una vida a través de los ojos. En muchas ocasiones me dicen, ¿por qué esa cosa, el oscurismo? Y yo digo, ¿por qué? Porque me apasiona esa parte del ser humano. El que tú estés mirando a ese Amy Winehouse en un cuadro mío y digas, ostras, ¿qué pasa? Y que se te erice la piel. Eso es lo que se pretende con el arte al final. O sea, dejaste tu trabajo fijo y dijiste, lo arriesgo a todo. mi Montar pasión. Un estudio y decir, a ver pasión. qué pasa. Me dicen, no, es que nosotros estamos interesados. Madonna está interesada en tu cuadro. ¿Hace falta también el golpe de suerte? No, que la suerte no existe si no la trabajas. Y vivir del arte es porque uno es constante y es perseverante y es trabajador. El único grafiti indultado de España, el primer grafiti que se lleva a un museo. ¿Cualquier material te sirve? Todo. Jesús? Yo reciclo muchísimo. Reciclo no, utilizo cosas que ya han dejado de ser útiles para hacer arte. Conocerte a ti Gracias. claro, eres el alma de tu arte. Que no hay más maravilloso que el arte. El arte en general, la música, el cine, la pintura, la escultura, todo el arte es lo que mueve a la vida, al ser humano. Sí. Sin arte no seríamos nada. Hay que potenciar el arte. Hola, soy Sira Ford y este es Tu Momento, donde hablamos de lo que realmente importa, de ti. Hola, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Ira. Jesús Arrue, es un placer tenerte aquí en Tu Momento. La verdad es que estoy muy contenta de que hayas aceptado la invitación, Jesús. El placer es mío de estar con esta belleza. Gracias. Y esta persona que me encantas. Gracias, Jesús. Jesús, ¿eres artista? Sí. Un gran artista y muy reconocido. Jesús, ¿por qué te dedicas al arte, al mundo del arte? Cuéntanos. A ver, la historia artística en mi vida es desde que nacimos. Nosotros somos 6 hermanos, pertenezco a una familia trabajadora de 6 hermanos y entonces nosotros es innato, nosotros nacimos con ese don. Yo creo que he heredado un poco de mi padre, un poco de mi abuelo, que también eran muy artistas, entonces nosotros lo llevamos un poco en la sangre. Al final yo creo que lo hemos llevado a cabo siempre en la vida con otras cosas, pero lo llevamos en la sangre. Cuando te refieres a lo llevamos, hablas en plural, que son tu familia entera, tus hermanos. Sí, mis hermanos, los 6 además. Lo que pasa es que profesionales... ¿Los 6 hermanos habéis nacido con el arte, don. con el don Sí, dentro? Sí, de la pintura, del dibujo. ¿Eso es porque os vino por alguien de la familia? Claro, mi padre sabía dibujar muy bien, era muy artista en general. Mi padre fue obrero de la construcción muchos años, luego sí, su oficio fue artesano, hacía sillas de Enea, imagínate, aquella época, pues él ya, hasta que el pobre se jubiló y tal, él era muy artista para todo. Nosotros, yo creo, y por parte de mi madre, mi abuelo dibujaba maravillosamente. Yo creo que lo heredamos. Nosotros no jugábamos con juguetes, nosotros nos inventábamos los juguetes. Es curioso, pero es así. Porque tú te sentabas con tu abuelo y tu abuelo te decía, vamos a dibujar. No. Nosotros nuestro hobby era dibujar, pero desde que tenemos uso de razón, al final dibujábamos hasta las paredes de casa. Imagínate, mi madre estaba harta de fregar paredes de casa. Porque al final nosotros era nuestra pasión, nosotros desde muy pequeñitos. Sí que es verdad que hoy por hoy somos 2 profesionales de la pintura, Pedro Arrue, que es un gran artista sacro, es uno de los más considerados, restaurador de la Virgen de los Desamparados, el que ha hecho el manto del 50 aniversario, el restaurador del Cristo del Cabañal. Bueno, es maravilla. Él hace policromía, sí, escultura, pintura, fenomenal. Y yo, quizás mi hermano es el cielo, yo soy un poco más el infierno, el rock and roll. Rock and rollero. Sí. Pero también... mirando tu bibliografía, he visto que estudiaste psicología.
Estudié psicología, no acabo. Yo he sido muy de empezar muchas cosas y de no terminarlas. También he sido un poquito Porque es muy inquieto. inquieto y un poquito me movía mucho el mambo. Yo al final trabajé muchos años en la moda, en la noche. Entonces quizás no me asentaba. No era vocacional. Yo estudié psicología, me queda un año, no termino. Hago artesanos, aquí en la Escuela de Artesanos, muy cerquita, pero al final, eso que no encuentras tu lugar, buscas siempre esa línea del arte que he llevado a cabo siempre, pero no profesionalmente hasta hace unos años. Pero la psicología te habrá servido mucho, aparte de que me imagino que sirve mucho para abrirte camino a la vida, porque también calas mucho a la gente, ¿no? Sí, sí, sobre todo, mira, yo tengo como, digamos que la capacidad que me ha dado la vida y quizás mi vida tan rocambolesca de vivir en la noche, de estar siempre en contacto con la gente y haber estudiado quizás lo que he estudiado, de observar. Soy muy observador, aunque no lo parezca, pero yo siempre, y sobre todo me apasionan las miradas. Yo, por eso se me denomina como el pintor de las miradas. Al final me fijo mucho en la forma de mirar. No hay un ojo bonito, sino una forma de mirar bonita. Tengo una frase aquí apuntada que tienes en la bibliografía Sí. que pone: no haces retratos, calas la esencia más íntima a través de las miradas, para mostrar lo más profundo de las personas, para mostrar una vida a través de los ojos. Es cierto. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo si te tuviera que pintar a ti, que me encantaría, porque eres un bellezón, sería... lo que intento no es hacerte a ti in situ. Hay que buscar mucho más allá, mucho más dentro. Yo pinto mucho personaje, soy muy mitómano, me gusta muchísimo la música, el cine. Entonces, se me conoce un poco por ese lado, pero yo hago otras cosas. Bueno, y hago a muchas personas anónimas que me encargan y tal, pero busco esa conexión que hay detrás, En el el alma. sentimiento. Y siempre me gustan los personajes atormentados. Siempre busco mucho más el contexto dentro de la tristeza, la melancolía, la ira, lo oscuro. Siempre hay mucho más contexto que en la alegría. Por eso yo nunca pinto a nadie sonriendo. Siempre, si te vas a un museo, te vas a un museo de Bellas Artes, nunca verás un cuadro de un gran pintor, un Velázquez, un Goya, sonriendo, ni enseñando dientes, jamás. Es verdad, no me había dado cuenta nunca de eso. Jamás Jesús. lo verás, nunca. cierto. Por muchos museos que tú vayas y veas a los grandes pintores de la historia, jamás verás reflejado un personaje con dientes o sonriendo. Porque detrás de la alegría hay alegría. Por un motivo, por una situación o porque la vida te aporta alegría. Detrás de la melancolía y la tristeza hay muchísimo más contexto. Pero creo que todas las personas tenemos nuestro lado oscuro, ¿no? Nuestros momentos y nuestras circunstancias, nuestros problemas. Todo el mundo llevamos una mochila encima, ¿no? Claro, claro. Y además... Por muy alegre que queramos estar, ¿no? Claro, claro. Porque así hay que ser optimista y la vida, pues, si no la enfrentas con alegría y con dientes de risa, es imposible, ¿no? Entonces, claro, a mí me preguntan, en muchas ocasiones me dicen, en otras entrevistas que me han hecho y tal, y dice, bueno, pero ¿por qué esa cosa el oscurismo? Y yo digo, porque me apasiona esa parte del ser humano. Al final, date cuenta que, mira, una Amy Winehouse, esa Amy Winehouse, ¿qué fue? Una persona atormentada. Una persona que no es que se la lleva las drogas y el alcohol, se la lleva su vida, se la lleva su forma de vivir. ¡Qué grande! ¡Qué gran voz! ¡Qué gran personaje! Si Amy Winehouse no hubiese sido como era, no hubiese sido la diosa en la que se transformó y lo que será para siempre. Es decir, es un mito. Un mito que muere joven, además, como tantos y tantos otros, un Michael Jackson, etcétera, etcétera, que son grandes mitos que su vida han sido vidas atormentadas, con mucho éxito, pero a su vez el éxito quizás los haya llevado a la tumba. Entonces, busca detrás de todo eso, mira esa Amy Winehouse, fíjate en sus ojos y mira siempre esa nostalgia y esa pena del éxito que la estaba atormentando. Eso es lo que yo
procuro plasmar en mis obras. Esa cosa que hay más allá de una imagen, sino el que tú estés mirando a esa Amy Winehouse en un cuadro mío y digas, ostras, ¿qué pasa? Y que se te erice la piel. Eso es lo que se pretende con el arte al final. Bueno, doy fe porque he visto tus cuadros y la verdad es que no te dejan impasible. O sea, que la emoción y el sentimiento, la verdad es que te embargan. Transmite muchísimo. Quiero que me cuentes, que vayamos al principio y me digas dónde nace Jesús. Pues yo nazco en el... Es valenciano, ¿no? Soy valenciano. Es que hay que decirlo. Llevo a Valencia por bandera y la he llevado saltando el charco, procurando llevar Valencia por bandera. Más ahora, con todo lo que nos ha pasado con la Dana, también estoy haciendo un montón de cosas. Pero bueno, yo vengo del barrio de Belluters, ¿De Carmen? de Belluters, prácticamente el barrio chino. O sea, lo que pasa es que, claro, el barrio chino en su momento se denominaba así. Ahora todo eso es un barrio glamuroso. Es un barrio glamuroso que yo echo de menos. Fíjate que le tengo un poquito de inquina a este barrio glamuroso y echo de menos aquel barrio... con esencia. Con esencia, esas señoras mayores al mercado central, esos yonkis que habían por la calle, porque había un código, esa prostitución, es que yo soy muy mal hablado, pero bueno, las putas, los yonkis, los no sé cuántas, fíjate, había como un código a los que vivíamos allí, que era como que era parte de ese barrio, era parte de su esencia. Es cierto que había mucha decadencia, pero quizás se lo haya comido todo el turismo, el apartamento turístico y todo eso, y echo un poco de menos, y ya te contaré el graffiti indultado, por qué motivo se hace. De eso tenemos que hablar. Y entonces yo pertenezco a ese barrio, una familia numerosa, de muchos hermanos, de familia trabajadora, de unos padres a los que adoro. Mi padre falleció hace 2 años, que fue el golpe más duro de mi vida, pero bueno, pertenezco al barrio de Belluters de Valencia. ¿Y qué te lleva a...? Me has dicho que estudias psicología. Uh-huh. ¿Qué te lleva a entrar en el mundo del arte? Claro, yo trabajaba en varias cosas. Yo trabajaba en la moda, fines de semana en la noche, pero yo tenía un estudio pequeñito, una habitación pequeñita en casa, que yo hacía arte. Entonces, claro, yo tenía que sacar eso que yo he llevado siempre dentro, y entonces nosotros en mi casa siempre lo hacemos, es decir, hoy por hoy. De hecho, vamos a ver a mi madre y uno dibuja, hay blogs de dibujo por todas partes y hacemos como competencia. Llega uno de mis hermanos, hace un dibujo y es como que te picas con el otro llega, le hace la réplica. Fíjate lo que es mi casa, te lo prometo, es una cosa muy chula. Ya, tú no sabes la de contenido que hay en esa casa, de obras de mis hermanos, que es maravilloso. Entonces, claro, yo pintaba paralelamente en mi casa. Entonces hacía encargos, pintaba mis obras, me compraba gente, tal, y era una cosa como paralela, hasta que pues empiezan a suceder cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuéntanos. Pues sucede que yo hago un cuadro, muere Bowie, yo soy fanático de Bowie, me encanta, lo llevo tatuado en el brazo. Y entonces muere Bowie, para mí fue algo... Yo he seguido a Bowie, he llevado hasta incluso su estética. Quizás me gustaba más su forma que su música. Imagínate, yo incluso me tinté de rubio en aquella época, llevaba las sombreras como él, bueno, esa época del Duque Blanco. Cuando llevábamos cuando todos formábamos parte de alguna tribu urbana, ¿verdad? Yo he pertenecido a todas las tribus urbanas. ¿A todas? Casi todas. Casi todas. Yo he sido rocker, he sido new romantic, he sido heavy. O sea, yo he llevado el pelo largo por aquí. Has pasado por todas las tribus. Claro, yo era del Carmen. O sea, imagínate, entonces te adaptabas, tus colegas, tenías una pandilla de unos, de otros. Y te ibas mimetizando, y yo me iba mimetizando. Sí que es verdad que yo he sido así un poquito más fino en algunas situaciones, claro, un heavy, así un poco más new romantic, como que no pegaba. Pero como eran mis colegas, ha habido siempre mucho respeto y he pertenecido a todas esas tribus urbanas. Entonces pasa que Bowie, fetiche total. Yo hago un cuadro de Bowie cuando muere y entonces ese cuadro hay como mucha consideración
De hecho, lo requieren en Londres, como una cosa como muy cañera. Entonces, claro, ahí Pero yo... entonces el cuadro de Bowie, ¿y cómo te lo reclaman de Londres? Claro, yo lo subo a redes. Ah, vale. Claro, entonces pasa que hay como bastante repercusión con esa obra. A partir de ese momento, yo estoy casado con Miguel, con un chico, y entonces Miguel me dice, Jesús, estamos trabajando los dos. Los dos, yo estaba como encargado de tiendas de ropa. Mi pareja también. Entonces me dice, mira Jesús, no puedes desperdiciar ese arte. Tienes que volcarte al 100%. Yo estoy trabajando. Yo me he sacado las castañas del fuego. Yo he sido un tío currante toda mi vida y no me arrepiento de nada. Al final arriesgué, dejé mi trabajo fijo y monté un pequeño estudio en la calle Beneficencia. O sea, dejaste tu trabajo fijo y Todo. dijiste, lo arriesgo a Todo. mi Montar pasión. un estudio y decir, A a mi ver pasión. qué pasa. Y entonces, qué casualidad que cuando monto el estudio pasa un tiempo, yo tengo bastante trabajo, vendo, hago el graffiti de Bowie al lado de... Que lo hago... Cuéntanos lo del graffiti. Claro, yo hago el graffiti Que un no poco... nos pasemos, que quiero... Claro, es que tocar son todos los tantas palos. cosas que... Entonces hago el graffiti al lado de Bowie, el rostro de Bowie, con el rayo, pero lo hago con un contexto. Ahí hay una historia Lo haces detrás. en el barrio del Carmen. Sí, de la calle Beneficencia. En una calle. Claro, en un justo muro, al lado de mi En estudio. un muro, vale. Yo pido permiso en un edificio abandonado y entonces hago ese graffiti un poco reivindicando ese barrio de antes, esa música de antaño, esas tribus urbanas de las que hemos hablado, esa cosa de la cual tengo muchísima nostalgia, que no digo que no haya mejorado el barrio, pero insisto en que se ha perdido la esencia. Los barrios, la esencia son sus gentes, el alma es su gente. Si eso lo quitamos o lo obviamos de los barrios, pasa a ser un parque temático. Es lo que ha pasado con el Carmen. Yo creo que ahora es todo apartamentos turísticos, todos son extranjeros. Al final, a mí el extranjero no me da de comer. Yo a otros sectores supongo que sí, pero pasa que tengo esa cosa de que me faltaba ese alma. Y entonces hago en reflejo, en memoria de ese barrio, hago a David Bowie, esa música de los 80, esas estéticas que existían antes, que vale, que te puede gustar o no, pero a mí era lo que me movía. Hago ese graffiti y pasa que yo a poquito hago un cuadro de Madonna, un cuadro de medio rostro, que soy fanático de Madonna desde muy jovencito también, medio rostro en un formato grande. Alguien ya me cuenta que había visto el graffiti de Bowie. No sé si sabes que Madonna es muy fanática de David Bowie también. Es decir, ella sí lo conoció, ella como que lo siguió muchísimo y toda esta historia. Y ve mi cuadro, alguien de su equipo, y se ponen en contacto conmigo. Claro, tremendo, porque a mí yo recibo un mensaje privado a Instagram. Es decir, una noche a las 3 de la mañana, yo soy nocturno, yo duermo muy poco, me acuesto muy tarde, y entonces recibo un mensaje, pues como recibo tantos de tanta gente. Entonces era una chica y me habla del cuadro de Madonna y me dice, oye, es maravilloso, nos encanta el cuadro que has hecho de Madonna de tal, no sé qué, pues me gustaría saber, tal cual. Pero claro, tan tarde eso que le echas un vistazo, que lo miras y dices, bueno, pues... Pero luego eso que estás viendo la tele y estás un poco así, y yo digo, esta persona que me ha hablado, me meto en su Instagram y veo que esta chica está con Madonna en todas partes, entrenando a Madonna, y entonces, claro, todo esto me habla en inglés. Yo hablo español y mal. Entonces yo con el translator, claro, el translator, que imagínate que a veces le estás diciendo mi bici es roja. Sí, Pues, sí. claro, porque eso te dice lo que Sí, quiere. sí, es Y entonces, verdad. claro, yo le escribo y le digo, oye, pero si tú conoces a Madonna, estás con Madonna. Me dice, no, es que nosotros estamos Madonna está interesada en tu cuadro y O sea, quiere dice comprártelo. que es verdad, ¿no? O sea, que créete lo que Claro, estoy diciendo. claro, es en ese momento yo despierto a mi pareja se acuesta como los niños a las 10 de la noche, tú estás soñando, Jesús, tú estás dormido en el sofá, estás tan obsesionado con la música, con Madonna, con esta cosa. Le digo, no, métete en Instagram, métete. Claro, y entonces dice, ostras, Jesús,
esto es verdad. Claro, pasa que claro, todo esto se forja con mucha cautela y además complicado porque la gestión en inglés... Marlene Ortiz, que es la entrenadora personal de Madonna, ha sido bailarina de Madonna como 20 años, bailarina de otras grandes celebrities que sale hasta en el vídeo de Britney Spears, de One More Time, o como se llame. Es decir, una persona muy metida con el mundo de las celebrities y muy mano derecha de Madonna. Es con la que yo gestiono toda esta historia. Pasa que es cubanoamericana, no sé si sabéis que los arraigados allí les cuesta hablar en español. Y yo le decía a Marlene, por favor, háblame en Les cuesta hablar en español mucho. porque están hablando todo el día en inglés, sí. Les cuesta y no dan su brazo a torcer. Sí. Entiéndeme un poco por dónde sí, voy. Lo entiendo, te entiendo perfectamente porque he estado viviendo en Estados Unidos y les pasa a la gente latina, a los sudamericanos, Exacto. que llevan muchos años viviendo en Estados Unidos. Y es como que... No les cuesta mucho hablar el español. Y yo creo que también rehuyen un poco de eso. Entiéndeme, pues por temas políticos, entiendo. no lo sé. Sí, Entonces, claro, yo le digo, Marlene, necesito que gestionemos todo esto porque no es fácil. Enviar una obra de 1,46 por 1,14 a Estados Unidos, a Manhattan, que en todo momento pagan. Yo siempre insisto en que Madonna paga su cuadro. Yo, de hecho, les digo... Yo te lo llevo a cuestas, me cruzo el charco y te lo llevo nadando, si hace falta. Y entonces me dicen, no, Madonna quiere pagar su obra y así se gestiona. Y entonces se manda a Manhattan. Es cierto que en todo ese intervalo de gestiones, Madonna lo sube a sus redes sociales. Entonces me etiqueta. Claro, de repente a mí la prensa se me echa encima. Jesús, ¿qué pasa? ¿Por qué Madonna está compartiendo un cuadro tuyo? ¿Por qué Madonna está...? Y entonces, claro, yo les digo, pues mira, no lo sé, lo habrán visto por redes sociales, como yo etiqueto al personaje, le habrá gustado, no lo sé. Entonces, claro, yo tenía que... hay un secreto profesional, es como si yo te vendo un cuadro a ti y mañana te estoy subiendo en redes sociales, Sira tiene un cuadro mío de no sé cuánto y tú me vas a decir, oye, Jesús... respeta mi privacidad. Claro, pues ahí es donde vamos. Y más con... la reina del pop con una celebrity como es Madonna. Yo no podía decir nada. Entonces, ¿qué pasa? Que me pongo en contacto con Marlene y entonces le digo, oye, mira, me está taladrando la prensa. Me están llamando, me están diciendo por qué Madonna ha subido el cuadro a sus redes sociales. ¿Qué hacemos? Cuéntalo. Te doy permiso para contarlo. Claro, yo entonces no hago otra cosa en mi vida que hacer entrevistas. Yo ya no pintaba. Yo era un entrevistado de la vida. Yo entonces, claro, me llaman televisiones, me llama prensa y hago entrevistas. Claro, los titulares eran muy cañeros. Date cuenta que el pintor, el titular un poco así, del pintor del barrio chino que pinta para Madonna. Era increíble. Claro, date cuenta que un artista de Valencia, en su rinconcito, en su sitio, que le haya vendido a Madonna, no lo puede contar cualquiera, no lo puede decir mucha gente. Al final, y a mí me encumbra Madonna. Yo tengo que dar... Yo nunca digo, gracias a Dios, no, gracias a Madonna estoy donde estoy. Date cuenta que esa Madonna a mí me pone visible a casi todo el mundo. Está claro, con lo que me estás hablando, Jesús, que desde luego el trabajo, la constancia, la perseverancia y en tu caso el tirar tu vida por la borda, te quiero decir, dejo lo seguro, apuesto por mi don y por lo que amo y me apasiona, pero ¿hace falta también el golpe de suerte? No. No. Me lo preguntaron hace mucho tiempo también y yo les dije, la suerte no existe si no la trabajas. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Un señor en su casa, en el sofá, las 24 horas del día, llega Navidad y tiene la administración abajo y no se mueve del sofá y no baja a comprar un décimo, no le va a tocar la lotería. Aunque sea una posibilidad entre millones. Pero esa posibilidad está si se ha levantado de ese sofá, si se ha molestado en comprar ese décimo. Es decir, la suerte al final uno se la tiene. La suerte es... Se madruga, se levanta, se trabaja... Y llega, ¿no? Y llega.
A mí me viene mucha gente de Bellas Artes, me viene mucha gente al estudio que me pregunta, pero vivir del arte es porque uno es constante y es perseverante y es trabajador. Y yo no vivo para otra cosa que para mi arte. Al final mi arte ha provocado que yo pueda vivir tranquilamente. Pero eres de los pocos artistas que pueden vivir del arte. Es cierto, es porque cierto. Es cierto que cuando somos mamás te dicen tus hijos, pues voy a estudiar Bellas Artes, dices, hijo, ¿no te apetece estudiar otra cosa? ¿Sabes cuál es? Porque es difícil Claro. el vivir del arte. Yo muchas veces a las madres que mira, justo viniendo aquí en un taxi, te lo prometo que se me ha dado. Por eso le comentaba a tu compañero, digo, pero esto lo hemos hablado a antes, mí me pasan, no, nada, me pasan cosas. Veníamos en el taxi y la chica, fíjate, era una chica taxista, y me ha hecho mucha gracia, estábamos hablando, y yo como hablo hasta con las paredes, me estaba comentando, ¿y tú? ¿Pero tú a qué te dedicas? Claro, porque como soy así tan expresivo y tal, no sé cuántas, y le digo, pues mira, soy artista. Me dice, pues mira, tengo 2 artistas en mi casa. Y le digo, ¿2 artistas tienes en tu casa? Me dice, sí, tengo 2 hijos gemelos, que les encanta la costura, les encanta pintar, pero yo les digo nunca hagas eso, no pongas barreras, jamás. Dales, motívalos. Se puede vivir del arte, claro que se puede vivir del arte, y si nace de dentro, mucho más, pero hay que trabajar. Todo en la vida hay que trabajarlo. Y cuéntanos la historia, que no me quiero dejar, del graffiti. Claro, el graffiti. Entonces yo hago el graffiti está ahí, está dentro de las rutas turísticas del Ayuntamiento de Valencia. El graffiti es un graffiti muy admirado, venían los grupos a ver ese graffiti, y entonces pasa que el edificio se va a derribar, se va a destruir. Me lo dice un vecino. Yo ya me había cambiado de estudio, yo ya no estaba al lado, entonces yo hago un llamamiento en Instagram, pero una cosa tonta, una cosa de coger mi móvil y subir una story y decir, ¡ay, van a derribar el graffiti de Bowie, el edificio, qué pena! No sé qué, no sé cuántas. Bueno, eso se vuelve loco. De repente, ahí se mete Giner, que era candidato a la alcaldía de Valencia, que le encanta el arte, le encantaba ese graffiti, lo lleva al ayuntamiento, como que se lleva una moción al ayuntamiento como para decir que ese graffiti había que salvarlo. Yo me veo en esa vorágine que no podía entender en la vida, porque digo, no deja de ser un graffiti, pero ese graffiti tiene alma. Ese graffiti tiene contexto. Ahí hay detrás mucha cosa. Entonces, pasa que todo se vuelve como muy loco y decide Ayuntamiento de Valencia llevar a cabo el rescate del graffiti. El traslado. Pero eso debe ser muy complicado, la logística, ¿no? Brutal. El proyecto de Universidad Politécnica de Valencia. Un proyectazo con arquitectos, con tal, porque mover un muro de ladrillo simple de 600 kilos, había que hacer una ornamentación de hierro, una historia, reforzarlo por detrás con fibra de poliuretano, etcétera, etcétera. Lo movieron entero. Entero el muro. Claro, date cuenta que hay una técnica, se llama la técnica de Strapo, que se utilizaba antiguamente, que entonces adhieren como una película a la pintura de la pared, se extrae esa pintura y se lleva a cabo a donde se quiera poner. En este caso era inviable, era ladrillo. No se podía hacer una técnica de Strapo, había que recortar el muro entero y llevárselo. Imagínate lo que es eso. Bueno, yo me vi en toda esa historia con arquitectos, con los obreros recortando con esa radial, claro. Eso estarías como una nube, ¿no? En una nube, porque además, ¿no?, sale en todos los medios de comunicación, en prime time, en los telediarios, no sé si puedo nombrar. Sí, bueno, la 1, Telecinco, la 4, la Sexta, el graffiti, el único graffiti indultado de España, el primer graffiti que se lleva a un museo. Es cierto que en ese momento se lleva al Centre de Cultura Contemporánea del Carmen, al CCC, pero allí no existe la obra permanente. Es curioso que el graffiti lo ponen en la celda donde estaban los restos de Blasco Ibáñez. Los restos de Blasco Ibáñez se trasladan al cementerio de Valencia para
ponerlos en un mausoleo. ¿Y quién sustituye a Blasco Ibáñez? El grafiti de Jesús Arrue. ¿Cómo te mueres? Era todo como paradójico. Al final decías, Jesús, tu grafiti, y allí se va. Entonces permanece un año y pico, y entonces Diputación Valenciana decide que como el grafiti no puede estar constantemente en Centre del Carmen, se lleva a el Etnográfico de Valencia, que no sé si sabes que es por tercer año consecutivo el mejor museo de Europa, en competencia con el Guggenheim. ¡Ojo! Tenemos el mejor museo de Europa aquí en Valencia, no lo sabía el yo Etnográfico, eso. Letno. Entonces se lleva allí y se da una sala para el grafiti indultado de España como bien de interés cultural para Valencia, y se ha quedado forever. Y está allí. Allí. Madre mía, qué maravilla, ¿no? Es tremendo. O sea, daros cuenta que a una persona de a pie, yo me considero y sigo siendo una persona de a pie. Yo no me monto castillos en el aire, mi vida me cuesta, yo soy un trabajador más, no me creo nada, al final incluso me cuesta creer las cosas que me pasan, y toda esta cosa es muy grande. Mi padre se fue tan orgulloso de su hijo, eso lo tengo que recalcar. Mi padre le costó mucho la vida. Fue muy duro sacar 6 hijos adelante. Mi madre igual. Mi madre, que la tengo ahí, la quiero con locura, está muy malita, pero ahí la tenemos y la cuidamos muchísimo. Pero mi padre fue un cáncer de pulmón que se lo llevó en 10 días. Pero me reencontré con mi padre. Mi padre apostaba un poco por mis hermanos, los rudos, los policías, las películas, de lo que les pasaba. Y sí que es verdad que 8 años antes yo empiezo a tener todo este éxito y tal, mi padre apostaba mucho al ganador, y entonces se volcó mucho en mí. A mi padre le hacía tanta ilusión todo lo que me estaba pasando, que mi padre era una conversación constante todos los días, unos WhatsApps, nos reíamos muchísimo, y mi padre era tanto el orgullo que sentía por mí, que de repente mi padre se transforma. Yo era un poco, lo tenía como mi padre, ya está. No tenía esa confianza como podía tener con mi madre. De repente mi padre se transforma en mi mejor amigo. Y tristemente le diagnostican un cáncer de pulmón y se van 10 días. Pero mi padre se fue tan orgulloso de su hijo que yo me he llevado los mejores años de mi padre. Al final me siento tan feliz de que mi padre, mal porque se lo llevaran tan pronto, pero bien por todo lo que se ha empapado mi padre y lo que se llevó de mí. Qué bonito. Sí. Qué satisfacción, ¿no? Muchísimo, porque mi padre fue muy trabajador, trabajó muchísimo, me enseñó tantas cosas, me enseñó a ser perseverante en esta vida. Yo todo se lo debo a mis padres, a mi familia. Ellos siempre que veían que te descarriabas un poquito, te enderezaba y decía, Jesús, eso no. Jesús, lo estás haciendo mal. Mi padre era consejo constante. Mi padre no fue una persona de decir que era estricto, ni muchísimo menos, pero mi padre sí que me puso los pies en el suelo muchas veces, y sobre todo en estos años de éxito mi padre me decía, acuérdate de quién eres. Y yo le decía, siempre, papá. ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser si vosotros sois los que me habéis dado todo esto? Al final el núcleo familiar... Sí. Es de donde nos empapamos y lo que somos, ¿no? Es importantísimo. Mira, date cuenta que justo cuando mi padre le detectan el cáncer, mi hermana estaba con un cáncer de mama. Sí, fue todo un éxito lo que yo estaba viviendo. Fíjate la paradoja de la vida. Yo empiezo a vivir todo lo del graffiti, lo de Madonna, no sé cuánto. A mi hermana le detectan un cáncer y luego mi padre. Es decir, y vivo tanto el cielo como el infierno. Vivo una situación dentro de mi ser súper complicada. Date cuenta que nosotros somos 6 hermanos, 5 chicos y una chica. Mi hermana es la más pequeña. Yo con mi hermana somos como almas gemelas. Mi hermana es todo. Mi padre, mi hermana, mi madre, mis hermanos, pero mi hermana y yo tenemos una conexión brutal, y de repente mi hermana pasa por un cáncer, que tengo que hablar, que ayer fue el Día Internacional del Cáncer, y tengo que hablar de este tema, porque mi hermana pasa por un cáncer metastásico en el pecho, complicado,
de casualidad y se lleva 2 años con quimioterapia, radioterapia. Mi hermana deja de ser, mi hermana es una tía espectacular, mi hermana ha sido modelo, y de repente mi hermana es otra persona. Mi hermana pasa, y hay que decirlo, y hay que decir la palabra cáncer, existe y mucho, y hay que reivindicar el que hay que apostar muchísimo más por el estudio del cáncer, que es lo que salva vidas, y pasa por todo ese proceso, y mi padre fallece por un cáncer también en todo el proceso de mi hermana. Imaginaos qué complicado gestionar éxito con toda esta tristeza de lo que estaba pasando en mi familia, que es lo más importante. Porque yo siempre hablo de que mi trabajo es muy importante en mi vida, es lo que me mueve, es lo que me hace levantarme todos los días. Mi marido, al que quiero muchísimo, mi familia, pero la familia es fundamental. De repente, mi padre fallece y a mí se me va media vida detrás. Yo me levantaba todos los días, me iba al estudio y esperaba todos los días la llamada de mi padre. Esperaba esos WhatsApps con los que me reía, y eso ya no estaba. Entonces, para mí fue muy difícil que a su vez le saqué partido en mi arte. Dije, Jesús, papá estará de alguna manera, porque lo tengo en mí. Yo no soy muy creyente, necesito una señal de mi padre todos los días. Espero una señal de mi padre, que todavía no la he tenido, pero sí que la tengo en el día a día, y todos los días cuando me pasa algo o tengo éxito, le digo, papá, esto es por ti. Estoy segura de que la gente que queremos y que se nos va, yo estoy segura de que está ahí cuidándonos. Yo quisiera pensarlo, necesito saberlo de otra manera. Yo al final lo tengo en mí. Mi padre vive en mí. O sea, es la primera vez que me falta alguien tal. Y encima, como había esa conexión con él, era tremendo. ¿Tú sabes lo que me decía? Es curioso, pero mi padre cuando, claro, él veía, nene, sales en la tele, nene, mi padre era nacido en Benaguacil, mi padre era valenciano parlante, mi madre es andaluza, pero nene, che, pero y en Telecinco y en el telediario, y él era una cosa tremenda, nene, ¿y en qué radio sale? Nene, y no sé cuántas, y era una emoción constante, y entonces me decía, y él me decía, me enviaba audios, entonces me decía, Julio Iglesias, me decía. Y yo decía, tú eres Julio Iglesias y tú Papuchi. Digo, pero escúchame un momento. Y me dice, yo te llevo las cuentas. Digo, no, papá, tú eres un bandolero. Tú ahora te veo en Miami, te me escapas con toda la pasta, con 2 rubias a los lados, con todo lleno de cadenas de oro. Y digo, no, que tú eres un bandolero. Y él le daba tanta risa. Era tal el cachondeo de esta historia tan bonita que claro, me cuesta pensar. Yo creo que lo tengo en mí y lo llevo a cabo en mi arte. Esa pena quizás o esa nostalgia de mi padre. Me cuesta pensarlo, pero ojalá lo estuviera viendo. Estoy convencida de que sí. Quería que habláramos de tu arte, porque me encanta todo lo que nos estás expresando, porque nos estás expresando Jesús en el alma, ¿no? En estado puro. Sí. El arte que tú plasmas y que tú haces tiene una etiqueta, porque hay arte... Tú, dímelo, que eres el experto. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí se me metió en un concepto que no es cierto. Es decir, a mí se me decía que yo hacía pop art. Yo no hago pop art. Sí que hago personaje del pop, pero no hago pop art. Yo soy más expresionista. Date cuenta que yo capturo o intento capturar. Yo me puedo basar en una imagen o no. Es decir, yo no tengo ninguna técnica, así como usan otros que usan proyecciones, tal cual. Todo sale de estas manos. Al final yo tengo muy bueno el dibujo. Yo lo que procuro es hacer... Es decir, si tú me pides un retrato tuyo, yo te voy a hacer a ti... Pero no vas a... Porque si quieres un hiperrealismo, quieres realismo, hay pintores maravillosos, retratistas, que te van a hacer clavada. Tú me vas a decir, yo no soy... Yo no soy eso. Yo te busco dar mi visión de ti. Vas a ser tú. Y te va a encantar y te vas a ver. Pero vas a ser tú más dentro
con esa técnica mía de pincelada gruesa, de otra historia, que es un concepto más expresionismo que otra cosa. Entonces, lo podemos... Figuración expresionista. Expresionista. Sí. Es que había leído contemporáneo, pero quería que nos matizaras. Sí, un bueno, poquito dentro más. del arte contemporáneo al final hay varias vertientes y es más una figuración expresionista. O sea, creo que se me encauza más en eso que en un arte pop o en un pop art, que hay artistas pop art maravillosos. Lo que pasa es que yo no estoy en esa vertiente. Yo sí que pinto muchos personajes del pop, pero no significa que sea mi... ¿Y por qué pintas tantos personajes del pop? ¿Has sido muy mitomano en esta vida? Muchísimo. A mí me mueve la música, me mueve... Date cuenta que soy muy sentimental. Si te has dado cuenta, a mí me mueven los sentimientos. ¿Qué sería de nuestra vida y de nuestros sentimientos sin la música? La música al final es lo que nos mueve. ¿Quién no escucha una canción y le remonta a un momento de su vida malo o bueno? Es decir, ¿quién no tiene un cantante fetiche que te lleva a la historia de tu vida? A mí me ha movido toda la vida. Por eso te contaba antes, cuando el barrio, cuando toda esta cosa, esa música... esas tribus urbanas que se movían también por la música de entonces. A mí me mueve todo eso. Y el cine a mí me mueve también muchísimo. Por eso hago mucho personaje. No solo hago personajes. Yo hago otras cosas, semi-abstracciones, otras cosas como muy chulas. Yo, de hecho, he hecho obra para arquitectos importantes y para cosas que está muy bien, que es otra vertiente, porque yo soy multidisciplinar, hago muchas cosas, pero sí que se me reconoce un poquito más por eso. Haces también muchos personajes, como tú decías, atormentados. Sí. ¿Por qué te gusta más? Porque has hecho a Jack Nicholson. Sí, Jack Nicholson. Luego el Joker. Joker, bueno, es atormentadísimo. Hombre, date cuenta que tú, Joker es un personaje que me lo requiere muchísimo. Es verdad que yo he vendido tantísimos Jokers, ¿sí? Que he perdido la cuenta, sí. Entonces, pero hay varios Joker. Está Joaquín Phoenix, que su imagen es muy chula para plasmar, pero luego yo tengo fetiche a Heath Ledger, que sabes que él interpreta a Joker de Batman, y haciendo el personaje de Joker, él muere por una sobredosis porque él se mete tanto en el personaje que incluso él ya tenía problemas mentales, le atormenta ese papel tanto que muere de una sobredosis. Imagínate qué fuerte. Qué interesante, no sabía eso. Sí, Heath Ledger, que además era guapísimo, a mí me encantaba ese actor en todas sus vertientes, pero el personaje Joker de Heath Ledger yo creo que es abrumante, se salía de la pantalla, y lo he plasmado también muchísimas veces. ¿Y la técnica que utilizas? Porque he visto que utilizas gasas, que utilizas... ¿Cualquier material te sirve? Todo. Jesús. Yo reciclo muchísimo. Reciclo no, utilizo cosas que ya han dejado de ser útiles para hacer arte. Tú date cuenta, yo uso mucho acrílico, óleo, pigmentos y tal, pero luego plasmo arte sobre cosas que ya han dejado de tener uso. Por ejemplo, yo ahora llevo una línea de unas obras que hago sobre tapices antiguos de 100 años, de 120 años, de 90 años, que compro en el extranjero, tapices londinenses sobre todo, que tienen un cuerpo diferente y son chulísimos, que a lo mejor estuvieron muchos años en un palacete, en una casa grande, tal, y eso ha perdido vida, eso ya no se lleva. Entonces, poner tapices en las casas. Ya no se lleva, no. O los tapices aquellos de los ciervos, de los caballos, ¿te acuerdas? Que los tenía todo el mundo. Mi abuela, la tuya, todo el mundo tenía esos tapices. Eso yo lo reconduzco. Lo que hago es pigmentar esos tapices encima y plasmar mi arte encima. No sabes cuantísimo me requieren esas piezas, porque tienen ese alma de haber vivido en otros sitios y ahora tienen otra segunda vida. Bueno, pinto sobre cartones, pinto sobre lienzo, lógicamente sobre todo, pero reutilizo muchas cosas para hacer arte. Y veo que tus obras tienen un tamaño bastante importante.
Entonces, no todas las casas son con tamaño importante. Entonces, también pintas sobre cuadros más pequeños o Sí, lienzos más sí, sí. pequeños. Sí, Sí. hago formato mucho más pequeñito, hago boceto, hago muchas cosas. Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí me luce el formato grande de todo. Yo me vuelvo loco. Yo me pongo delante de un lienzo enorme o de un tapiz de estos y empiezo a tirar pintura y empiezo a pintar como si no hubiera un mañana. Al final me motiva mucho el formato grande. Es cierto que yo siempre digo una cosa. No se necesita un espacio grande, se necesita un espacio solo para esa obra. Tú imagínate en una habitación que no es muy grande, pero tú tienes solo esa obra que no la emborracha nada más. Tienes un sofalito, una cosita así, una cosa elegante, y eso te viste una estancia entera. Es verdad que son formatos que necesitan cierta perspectiva para poder verlos o para poder admirarlos, pero no solo hago formato grande, claro. Y te ha pasado, porque no sé cómo funciona, ¿eh? Te lo pregunto desde el desconocimiento, que yo tengo a lo mejor en mi casa una pared que te llamo y te digo, Jesús, en esta pared necesito que me hagas un cuadro solo para esta pared. ¿A ti te inspira el ver el espacio, el ver la casa y el ver... Claro, o me inspiras tú, tu Vale, persona. Es decir, el espacio al final es secundario. Yo siempre digo una cosa, secundario, ¿no? Porque lógicamente tú lo que vas a hacer es poner un cuadro de X pintor porque te gusta ese pintor. Pero siempre me motiva tu persona, tu forma, tu conocerte un poco. Al final yo me llega mucho encargo de fuera. Yo hago mucho retrato, que insisto en que no soy retratista, soy artista. Que no significa que un retratista no sea artista. Pero yo soy artista, yo hago arte, hago otra cosa. Entonces, a mí, pues, yo qué sé, me llama tu prima la de Alcorcón y me dice, y me manda la foto de tu prima la de Alcorcón, que yo no conozco de nada, pues, no me motiva, necesito saber de la persona, necesito verla en movimiento. Entonces, en estos casos de retratos sí que necesito conocer a la persona. Mm, Puedo hacerte un cuadro de una imagen, pero pierde esa alma que necesito conocer. pero si tú vas a la casa también transmite nuestra Claro, alma, ¿no? También es un claro, poco parte de nuestra claro. alma. Tú date cuenta que una decoración, tú siempre te guías un poco por la persona y por lo que, Lo que te el transmite. estilo. Yo voy a muchas casas o me dicen, mira Jesús, necesito para esta pared un cuadro de los tuyos. Entonces yo digo, vente al estudio conmigo y vamos a ver. Yo te voy a proponer ciertas cosas que yo creo que le van y que te van contigo. Y entonces pues ahí hay un empaste entre cliente y artista, claro. Será mucho más bonito trabajar así como que te pidan un cuadro sin saber Claro, quién es, ¿no? también También, pasa, porque claro, como he tenido tanta repercusión claro, y tengo tanta repercusión, claro. me compran obras Colombia, bueno, he mandado obras a sitios que nunca te imaginarías, es decir, a las antípodas, Sydney, imagínate lo que es mandar una obra de esas grandes a Sydney, eso es una odisea. Una Sí, odisea, sí, ya me porque imagino. debe llevar muchos certificados, cajón de madera para que no estropee seguros, etcétera. Pero he vendido muchas obras así, de esa manera. Esta- Pero hay una cosa que les gusta mucho a mis clientes, que me dicen, es que conocerte a ti, Jesús, está feo que yo lo diga, pero lo digo de verdad, porque al final conocerte a ti hace que nos guste más tu arte. Es Porque lo cierto, cuentas y sí, es me cierto. conocen a mí, saben que soy así, que soy muy espontáneo, muy abierto, entonces Estoy de acuerdo les con tus gusta. clientes, que conocerte a ti es Oye, que, gracias. claro, eres el alma de Sí, tu sí, arte. sí, sí. Y cada cuadro que pintas, aprendes para, o sea, sigues aprendiendo para la siguiente obra, Todos los Jesús. días. Mira, la vida es aprender día a día. Yo tengo 51 años y no hay día que no aprenda una cosa nueva. Al final, qué aburrido sería si lo supieras todo. Al fin, yo no lo sé todo. En el arte. Al final el arte, yo experimento muchísimo, todos los días experimento una cosa nueva o conozco o veo una mirada diferente que me ha cautivado y he dicho, ¿qué transmite eso? ¡Qué barbaridad! ¿Qué es eso? Esto tengo que llevarlo a cabo. Entonces, claro, todos los días se aprende.
Y has expuesto en un montón de sitios y en muchas galerías. ¿Cuál es tu sueño ahora mismo? ¿Dónde te gustaría exponer? Las metas, a ver, yo sí que es verdad que tenía varios proyectos que por la pandemia y situaciones que han pasado no se han llevado a cabo, se han retrasado y estamos, pero que tenga que ser lo que sea. Yo no tengo esa pasión por mi trabajo. Al final, yo tengo ahora exposición en CLC, Galería CLC, que es una galería importantísima que mueve a los mejores artistas y es maravilloso cómo ha ido la exposición. Mañana se acaba. Se termina la exposición. He expuesto en Madrid, voy a exponer en varios sitios, he expuesto fuera. Lo que pasa es que había unos proyectos en China y en Estados Unidos que se cayeron un poquito, pues entonces trasladarlo un poquito fuera de las fronteras, pero yo sí que es verdad que yo estoy ya muy visible en España, es decir, o sea, se me conoce mucho, he hecho varias historias también que tengo que decir con el tema de la Dana, porque yo creo que Interesante, muchos cuéntalo. nos hemos volcado en este tema. Me decían, no lo digas, no, hay que decirlo. Hay que decir lo que uno hace. Uno Sí. al final, yo no son méritos. Esto es lo que yo buenamente puedo hacer. Es decir, hacer un cuadro, yo hice un cuadro de Tupuria, de Ilia Tupuria, que lo hice yo por intención mía, porque sí, y yo lo llevé a las redes sociales y dije, este cuadro se vende solo para donar todo el dinero a Casa Caridad, para afectados de la Dana, y Raúl Albiol estuvo en la White y le encanta Tupuria y compró el cuadro, de hecho le llegó a Tupuria, ha sido una cosa brutal y esos 6.000 euros se fueron a Casa Caridad y de hecho ahora hacemos una cena solidaria que he hecho un cuadro también para donaciones para Casa Caridad, también para Dana o para no Dana, es decir, para gente que lo necesita, que hay mucha. Entonces, estas cosas hay que decirlas, contarlas, para que la demás gente también se ponga un poco a la white y los que somos un poco visibles, en mi caso no es que yo sea Madonna, pero sí que es verdad que un poquito visible sí que soy. Y que esto se haga visible es importante, porque todavía, hoy por hoy, hay mucho que hacer y hay mucha gente afectada y todo esto se tiene que recuperar. Valencia tiene que brillar otra vez. Sí, porque cada uno debe de poner su granito de arena con todo lo que ha pasado Sí, y además que la cosa sigue igual. sí. Desgraciadamente, pocos cambios hay o los que hay tampoco se notan mucho porque hay tanto que hacer. Te quería preguntar también, ¿tú crees que el arte tiene el suficiente apoyo por parte de Administraciones. administraciones públicas y No. estatales? Yo tengo que decir, Aquí tienes tu no, micrófono yo no me callo ni bajo el No, no, agua. para que no te Yo sí que es calles. verdad que no me he callado nunca. No tengo por qué hacerlo ahora. No me posiciono. Es un artista, yo creo que lo hemos hablado antes, Ira, un artista está por encima o por debajo de todas estas cosas, es decir, está fuera de todo esto, no me posiciono políticamente, pero que no hay más maravilloso que el arte. El arte en general, la música, el cine, la pintura, la escultura, todo el arte es lo que mueve a la vida, al ser humano. Es Sin cierto. arte no seríamos nada. Nada. Hay que potenciar el arte. Las administraciones tienen que hacerse mucho más eco, más posibilidad de exposiciones, más exhibición de arte en todos los sentidos. Vivimos por y para el arte, somos personas humanas y se nos reconoce desde las pinturas rupestres, el románico, etcétera, etcétera. Se sabe del ser humano por todo eso. Tenemos que volcar, las administraciones tienen que volcarse. Tengo que decir que conmigo se están portando muy bien hoy por hoy, con el indulto del graffiti. Ahora otra obra mía se va a Diputación Valenciana como bien de interés cultural, que la presentamos dentro de nada. Una cosa de la Dana, un resurgir de una mano con una enredadera que se hizo viral, con la señora de Valencia. Conmigo se están portando bien. Ha habido momentos como artista, pero yo creo que el arte hay que
hay que ponerlo por encima de muchas otras cosas que no importan tanto. Hay que potenciarlo, ¿no? Sí. Un poco más. Sí. Estamos ya llegando al final de nuestro tiempo y Jesús, yo seguiría hablando aquí contigo, pero ¿Y yo? de todas las cosas que de la vida, del arte y del mundo, porque es un placer. La verdad es que nos has demostrado que detrás del gran artista hay una gran persona y con un gran sentimiento. Bueno, yo estoy encantado, Sira. Yo al final, nosotros nos conocimos. Bueno, yo creo que nos conocíamos de antes de vista, pero ha sido un placer enorme porque al final tú lo haces todo como estar sentados en casa y se hace todo como mucho más agradable, mucho más cercano, mucho más ameno y eso se agradece. Al final es un gusto estar contigo. Bueno, es lo que se trata, de que vengáis aquí y estéis a gusto y os sentáis como en casa para transmitir de verdad lo de dentro, porque Sí. a mí me gusta sacarles a las personas lo que llevan dentro. Es cierto, es cierto. Pues nada, muchísimas gracias, Jesús. Aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Bueno, cuando tú quieras, aquí me tendrás un placer, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús.